Michael Jackson no tenía miedo al fracaso. Tampoco al escenario, ni a la crítica, ni al esfuerzo extremo. El verdadero miedo que lo acompañó durante toda su vida fue otro: perder la magia. No la fama. No el éxito. La magia. Esa sensación invisible que ocurre cuando todo se alinea, cuando el público contiene la respiración y el mundo parece detenerse por unos segundos. Michael vivía para ese instante. Y temía, más que a cualquier cosa, el día en que ese momento dejara de aparecer. Desde muy temprano, Michael entendió algo que pocos niños deberían comprender: que el aplauso no es eterno, que el amor del público puede ser inmenso, pero también frágil. Puede llenar estadios hoy y desaparecer mañana. Esa idea, silenciosa pero constante, se convirtió en el motor de su disciplina. Y también en la carga emocional que nunca dejó de arrastrar. Michael Jackson fue famoso antes de ser niño. Antes de aprender quién era, el mundo ya había decidido quién debía ser. Mientras otros niños aprendían a jugar, él aprendía a ensayar. Mientras otros se equivocaban sin consecuencias, él era observado, corregido y exigido. No había margen para el error, porque cada presentación no era un juego, era una responsabilidad. La fama temprana no solo le dio reconocimiento, le quitó algo irrecuperable: una infancia normal. No porque no quisiera crecer, sino porque nunca tuvo la oportunidad de hacerlo sin presión, sin expectativas, sin miradas encima. El aplauso se convirtió en su referencia emocional. Y cuando eso ocurre tan temprano, el silencio empieza a sentirse como abandono. El descanso se confunde con vacío. El mundo deja de sentirse seguro cuando no hay público mirando. Para Michael, dejar de actuar no era descansar. Era desaparecer por un momento. Y eso, para un niño, puede ser profundamente inquietante. Michael no era solo talentoso. Era obsesivamente preciso. Quienes trabajaron con él cuentan que podía repetir una misma coreografía una y otra vez, incluso cuando ya era perfecta para cualquiera más. No por inseguridad. No por capricho. Sino porque buscaba una sensación muy específica, ese instante exacto en el que todo encajaba y la magia volvía a aparecer. Para Michael, la perfección no era estética. Era emocional. Era una forma de asegurarse de que aún tenía control sobre ese momento efímero que tanto temía perder. Nada quedaba al azar. Cada gesto, cada respiración, cada silencio estaba pensado. No improvisaba su genialidad. La construía con control, disciplina y una atención al detalle que rozaba el agotamiento físico y mental. Ese perfeccionismo fue su sello. Lo que lo hizo único. Pero también una presión constante que nunca se permitió soltar. Porque soltarla significaba aceptar que la magia podía no volver. A medida que crecía su genialidad, también crecía su distancia con el mundo. No porque despreciara a las personas, sino porque cada vez le resultaba más difícil sentirse comprendido como ser humano y no como espectáculo. La fama crea un fenómeno extraño: te rodea de gente, pero te deja solo en lo esencial. Michael vivía observado, analizado y juzgado, incluso cuando no estaba en el escenario. Siempre había una expectativa. Siempre había una versión de él que debía sostener. Y cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso, el aislamiento empieza a parecer un refugio. Un lugar donde no tienes que actuar. Donde no tienes que demostrar nada. Donde puedes existir sin ser evaluado. Neverland no fue una fantasía infantil absurda. Fue un intento desesperado de crear un espacio donde el tiempo no avanzara tan rápido. Donde la magia no tuviera fecha de vencimiento. Donde el aplauso no fuera una condición para sentirse seguro. Aquí aparece la gran paradoja de su vida. En su intento por ser eterno, se fue alejando de lo humano. Querer conservar la magia lo llevó a protegerla en exceso. Y cuando proteges algo demasiado, terminas encerrándolo. Y encerrándote con ello. Michael no dejó de ser genial. Nunca dejó de serlo. Pero la genialidad, cuando no se equilibra con vínculos reales, descanso emocional y límites sanos, cobra un precio silencioso.
no inmediato. No visible. Pero profundo. No se trata de juzgarlo. Se trata de entender que incluso los íconos tienen límites. Aunque el mundo prefiera ignorarlos. Michael Jackson no fue simplemente una víctima de su talento, ni un mito incomprendido sin responsabilidad. Fue un ser humano extraordinario enfrentando una presión que muy pocos podrían sostener durante tanto tiempo. Su historia no es una advertencia contra el éxito. Es una advertencia contra la idea de que debemos permanecer brillando todo el tiempo. Contra la creencia de que descansar es fallar. De que detenerse es desaparecer. Porque la magia no desaparece cuando descansamos. Desaparece cuando creemos que no podemos parar. Cuando sentimos que, si dejamos de ser extraordinarios, dejamos de ser valiosos. Tal vez por eso su historia sigue tocándonos. Porque, en el fondo, muchos vivimos con el mismo miedo. El miedo a dejar de ser lo que alguna vez fuimos. El miedo a que, sin aplausos, no sepamos quiénes somos. Y la verdadera pregunta no es cómo mantener la magia para siempre, sino que estamos dispuestos a sacrificar para no perderla. Y hasta aquí, curiosos, otro viaje sorprendente por las historias que están cambiando el mundo. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. En QROED seguiremos explorando lo desconocido, lo impactante y lo que todos deberían saber. Gracias por acompañarme, y recuerda, el mundo es enorme, y siempre hay algo nuevo que descubrir.